Bueno, aquí seguimos con el tema 7 y ahora vendrán dos entregas, el vídeo 2 y el vídeo 3 del tema 7, que harán referencia a cómo detectan las células la presencia de los microorganismos. Es decir, vamos a estar hablando en estos dos temas sobre todo de cuáles son los receptores que tienen las células del sistema inmune innato y también a veces las células de todo nuestro cuerpo para detectar la presencia de un microorganismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar inicialmente con el vídeo de hoy, que va a hacer referencia a los receptores que reconocen a microorganismos en membranas. Bien. Las células del sistema inmune innato van a reconocer a los microorganismos a través de unos receptores que se encuentran en la superficie de la membrana plasmática, que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, ¿vale? Los famosos RRPs, los PPRs que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Hoy veremos los TLRs y en el siguiente vídeo hablaremos de los RIGs y otros diferentes, ¿vale? Pero en principio, en esta diapo inicial, vamos solamente al concepto, ¿vale? Acuérdense que dijimos en su momento que las células del sistema inmune innato tenían múltiples receptores diferentes en su superficie. Siempre decía yo lo de la peluca con pelos de distinto color, porque cada color es un receptor diferente que reconoce a una molécula distinta, mientras que los receptores que reconocen a los antígenos en el sistema inmune adaptativo son todos receptores únicos, son una peluca con pelos del mismo color. Muy bien, pues nada, estas células del sistema inmune, ¿vale?, tienen receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer dos tipos de ligandos diferentes. Unos ligandos que son específicos de microorganismos, unas moléculas que son específicas de microorganismos, y estas moléculas comunes de microorganismos las hemos estado llamando todo el rato PAMs, ¿vale?, que son patrones moleculares asociados a patógenos, aunque en realidad es más correcto llamarlos MAMs, patrones moleculares asociados a microorganismos, porque en realidad las moléculas que reconocen no son específicas de patógenos, sino son específicas de microorganismos, son moléculas comunes en microorganismos. Ya dijimos ejemplos como el lipopolisacárido, en la próxima diapositiva veremos muchos, ¿vale? Muy bien, entonces uno de los ligandos que reconocen estos receptores son los PAMs o MAMs, y otros importantes son los patrones moleculares asociados a daño, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que cuando una célula de nuestro cuerpo sufre un daño, muere o tiene estos problemas metabólicos o lo que sea, que hace que la célula sufra un daño, ¿vale?, suele ser identificada por los macrófagos y eliminadas, son fagocitadas y eliminadas, ¿vale? Acuérdense que siempre dije que los macrófagos eran importantes en la homeostasis de nuestro cuerpo porque actúan como barrenderos eliminando células muertas. Bueno, pues ellos saben cuando una célula que están chequeando está muerta porque identifican moléculas que son DAMs, que son moléculas que aparecen únicamente cuando las células están dañadas. Por ejemplo, normalmente las moléculas que identifican son moléculas que en una célula sana están en
en el interior de la célula y cuando sufren un daño aparecen en el exterior, ¿vale? Por tanto, lo que reconocen son moléculas que han sufrido un cambio topológico de lugar de moléculas propias, mientras que los PAMs no son moléculas propias que están en un lugar diferente, sino que son moléculas características de microorganismos, ¿vale? Pues vale, resumiendo, las células del sistema inmune tienen receptores que son capaces de reconocer estos dos tipos de ligando. Si reconocen un DAMS, es decir, una molécula propia que está en un sitio donde no debería estar, entonces reconoce a esa célula como célula que está dañada y tiene que ser eliminada, y por tanto, cuando ese receptor se une a este DAMP, la fagocita y ya está, la elimina. Pero cuando los receptores reconocen a un PAMS como ligando, además de fagocitarla, activan la respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces fíjense aquí que el macrófago va a tener dos comportamientos distintos en función de qué molécula reconoce. Si reconoce una molécula de daño, esto únicamente la fagocita y punto. No tiene que estar activando respuesta inflamatoria porque no hay ningún ataque. En cambio, si el receptor que reconoce a un PAMS, entonces además de fagocitarlo, activa respuesta inflamatoria. ¿Ven la diferencia, no? Vale. Bien, aquí es simplemente un esquemita. Tendríamos la superficie del macrófago. Esto sería el receptor de reconocimiento de patrones de un PAM. Esto sería un microorganismo. Entonces, cuando este receptor se une a este PAM, señaliza hacia el núcleo del macrófago y ocurren dos cosas. Por un lado, se induce la fagocitosis para la destrucción del PAM y además se activa la respuesta inflamatoria, ¿vale? Ok, en esta diapo lo único que les pongo es una lista de ejemplos de distintas moléculas típicas de microorganismos que son reconocidas como PAMs por el sistema inmune innato, ¿vale? Tanto ácidos nucleicos como el RNA de doble cadena, indicativo de virus, DNA metilado, de bacterias, hongos y virus, distintos componentes de pared celular, ya sea de pared celular de bacteria gram positiva o gram negativa, y también de hongos como los betaglucanos y, por ejemplo, péptidos con N-formilmetionina, ¿vale? Porque este aminoácido solamente es de bacterias. Nosotros tenemos solamente metionina, mientras que las bacterias empiezan con N-formilmetionina, ¿vale? Bueno, en esta diapo vamos a hablar un poquito más sobre los receptores de las células fagocíticas, ¿vale? De los macrófagos. Bien, estos receptores que tienen todos estos pelos de distinto color, al final su función última es reconocer al microorganismo para fagocitarlo, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas, son todos receptores de fagocitosis, ¿vale? Lo que ocurre que existen en realidad dos tipos de receptores distintos. Unos que son los que van a interaccionar con los PAMs, ¿vale? Como por ejemplo el receptor de manosa, ¿vale? Entonces, en la superficie de los macrófagos hay un montón de receptores distintos. Veremos luego, por ejemplo, los TLR, que son receptores que van a reconocer PAMs. Y una vez que los reconocen, son fagocitados. Pero también hay otros receptores de fagocitosis que en vez de interaccionar con PAMs, interaccionan con opsoninas. Ya a estas alturas del curso ya hemos visto varias moléculas que actúan como opsoninas. Una fueron los anticuerpos. Acuérdense que cuando vimos las funciones de los anticuerpos, vimos que una de ellas era favorecer la opsonización.
son opsoninas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria a la que se le ha unido, está recubierta con anticuerpos, y estos anticuerpos van a favorecer la fagocitosis. ¿Por qué? Porque el macrófago tiene un receptor que va a reconocer la fracción Fc de los anticuerpos, ¿vale? Entonces, todas las moléculas que actúan como opsoninas que veamos durante todo el curso, son moléculas que se van a unir específicamente al patógeno, la van a marcar y actúan como opsoninas porque en los macrófagos siempre va a haber un receptor que reconozca a esa opsonina. En este caso, si los anticuerpos son opsoninas porque el macrófago tiene en su superficie receptores para la fracción Fc de los anticuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué receptores tenemos para reconocimiento de opsoninas? Pues tenemos, por ejemplo, ya el que acabamos de hablar, el receptor de la fracción Fc de los anticuerpos. También tenemos receptores para las moléculas C3 y C4 del sistema de complemento. Aquí tienen un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos cuando estudiamos el complemento? Vimos que cuando se unía la molécula C3b, ella sola podía actuar como una opsonina. ¿Por qué? Pues ya ahora lo sabemos, porque hay un receptor en la membrana de los fagocitos que reconocen a C3b, ¿vale? Pues esta es la idea, es decir, todos los pelos de diferente color que tienen los macrófagos los podemos agrupar en dos grupos funcionales, unos que interaccionan con PAMs, otros que interaccionan con opsoninas. La consecuencia final es que gracias a esa interacción con estos receptores, la bacteria es fagocitada. Vale, en esta diapositiva vamos a resumir las diferencias entre los receptores del sistema innato y el sistema adaptativo. Por ejemplo, respecto a la especificidad. Vean la diferencia. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, 3 microorganismos diferentes, ¿vale? Fíjense la diferencia en cuanto a los receptores. Los receptores del sistema inmune innato, como lo que reconoce son PAMs, que son moléculas comunes, pues este PAM que está reconociendo este receptor es el mismo en este microorganismo, en este y en este. Por lo tanto, el mismo receptor de este macrófago, el mismo receptor sirve para reconocer a microorganismos distintos. Por lo tanto, los receptores del sistema inmune innato no son específicos, ¿vale? Mientras que en la inmunidad adaptativa, los receptores de las células B o los receptores de las células T sí son específicos porque reconocen únicamente a antígenos, a características específicas de cada individuo. Por eso este anticuerpo reconoce a este microorganismo, pero no a los otros, ¿vale? Por tanto, diferencia en cuanto a especificidad. Receptores del sistema inmune innato no son específicos, ya que estos reconocen características generales, mientras que los receptores del sistema inmune adaptativo sí son específicos, porque están dirigidos frente a una característica específica única de cada patógeno. En cuanto a los receptores, en cuanto a los genes de los receptores, ya vimos cuando estudiamos en los conceptos generales de la inmunidad innata, dijimos que una de las limitaciones de la inmunidad innata es que el número de receptores para reconocer a los patógenos era limitado. ¿Por qué? Porque estaban
codificados, los genes estaban codificados en la línea germinal, ¿vale? Y no había reordenamientos durante la ontogenia. Y por tanto tienen un número limitado de genes y por tanto un número limitado de reconocimiento de patrones. En cambio, como ya vimos, los receptores de células B y células T tienen un potencial prácticamente ilimitado porque sus genes sufren reordenamientos durante la ontogenia en la médula ósea y dan lugar a múltiples, a 10 a la 11 receptores diferentes, ¿vale? Y por último, la distribución de los receptores. Ya hemos visto 20 veces que los receptores en las células inmunes del sistema inmune adaptativo es no clonal. ¿Qué significa que es no clonal? Que una misma célula tiene todos los receptores distintos, peluca con pelos de distinto color. Mientras que los receptores, la distribución de los receptores en las células del sistema inmune adaptativo es clonal. Cada una de las células que se diferencian tienen en su superficie un único tipo de receptor, peluca con todos los pelos del mismo color. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer en esta diapo es profundizar un poquito sobre qué es lo que ocurre cuando un receptor de reconocimiento de patrones como este, por ejemplo, interacciona con un PAM. ¿Vale? Cuando se produce esta interacción, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que se va a activar se va a activar el dominio citoplasmático de estos receptores, que ya veremos luego, que se llaman Toll-like receptors o TLR, ¿vale? Entonces, cuando hay esta interacción, se activa este dominio citoplasmático que va a activarla a una serie de quinasas que activan una cascada de señalización mediada por estas quinasas. Las quinasas no quiero que se las aprendan, pero lo que sí quiero que sepan es que fruto o como consecuencia de este reconocimiento de PAMs por este receptor, al final se va a activar dos tipos de factores de transcripción por estas quinasas, que son NF-kappa beta y los factores de respuesta a interferón. Entonces, como consecuencia de la activación de estos factores de transcripción, se van a activar una serie de genes. ¿Qué genes se van a activar? Pues bien, NF-kappa beta va a activar, por un lado, genes de citoquinas inflamatorias, ¿vale? Como interleuquina 6, interleuquina 12 o 1, que es lo mismo, y el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, ¿vale? Estos son citoquinas inflamatorias. También va a activar la transcripción de aquellas famosas moléculas coestimuladoras que le hablé en el tema 6, ¿vale? Que son CD80 y CD86, que era la segunda señal que se necesita para la activación de los linfocitos, ¿vale? Para la inmunidad adaptativa. Bien, y luego el factor de transcripción de respuesta a interferón lo que va a hacer es activar la síntesis de interferón alfa y beta, ¿vale? Respuesta antivírica. Por tanto, resumiendo, cuando un receptor de reconocimiento de patrón, esto reconoce un PAM, activa una cascada de señalización que va a activar a estos dos factores de transcripción, NF-kappa beta y IRF. NF-kappa beta se va a encargar de activar la transcripción de citoquinas inflamatorias y de las moléculas coestimuladoras, que son la segunda señal, para que aparezcan en la superficie y puedan activar la inmunidad adaptativa, como ya explicamos en el tema 6, ¿vale? Y IRF va a activar la
síntesis de interferón, ¿vale? Entonces esta es la idea final. La interacción del PAM con el receptor activa la transcripción de citoquinas inflamatorias, de las moléculas coestimuladoras y de interferón tipo 1, que son el interferón antiviral. Muy bien. Respecto a los receptores de reconocimiento de patrones, respecto a su localización, vamos a tener receptores que van a estar localizados en las membranas y por tanto están encargados de detectar a los microorganismos en el exterior, y entre ellas tenemos a las lectinas, que van a reconocer a los polisacáridos microbianos, y a los Toll-like receptors, a los TLR, ¿vale? Estos TLRs se expresan únicamente en macrófagos y en las células dendríticas, en las células presentadoras de antígenos, ¿vale? Luego tenemos unos receptores que se encuentran en el citoplasma, ¿vale? Y por tanto están encargados de detectar a los microorganismos en el interior de las células. Y estos son los receptores, los NLR, los RLR y STING. Estos ya los veremos en el siguiente vídeo. Y estos receptores intracelulares se van a expresar en todas nuestras células, ya que cualquier célula de nuestro cuerpo puede tener un patógeno intracelular y por tanto todas nuestras células tienen que tener sistemas de detección de patógenos intracelulares. Por lo tanto, el sistema de detección interior, estos receptores van a expresarse en todas nuestras células. Los TLR de detección exterior solamente en macrófagos, que son los que están patrullando los tejidos, ¿vale? Bien. Los TLR, los Toll-like receptors, se descubrieron inicialmente en un campo que no tiene nada que ver con la inmunidad, que era el campo de la biología del desarrollo. Estos dos grupos alemanes, ¿vale?, en los años 80, trabajando con Drosophila, identificaron a los genes Toll, ¿vale?, porque identificaron una mutación en la que no se podía generar el establecimiento del eje dorsoventral en el embrión de Drosophila, ¿vale? Y por todos los trabajos derivados de este descubrimiento recibieron el premio Nobel 15 años después. Un año después, es decir, 16 años después de que se descubriera el gen Toll y la importancia que tenía en el desarrollo, se identificó también que tenía una función esencial en inmunidad, porque vieron que las especies de drosófilas que no tenían el Toll-like receptor, esto eran muy propensas a infecciones por hongos. Y ya un año después, en el 77, se vio que habían genes parecidos a Toll, por eso le llamaron Toll-like, parecidos a Toll, en ratones y en humanos, y que eran esenciales para la inmunidad innata. ¿De acuerdo? Esta es la estructura que tienen los receptores Toll, que hemos dicho que son unos receptores que únicamente se encuentran insertados en membranas plasmáticas. Y los podemos encontrar, y la estructura que tienen es la siguiente. Tienen un dominio extracelular que es rico en repeticiones con leucinas, con el aminoácido leucina, y son las encargadas de reconocer a los determinados PAMs, ¿vale? Hay hasta 11 TLRs diferentes que cada uno reconoce a distintos PAMs. Por ejemplo, la combinación de TLR1 y TLR2, lipopéptidos. El TLR2, peptidoglicano. El TLR4, polisacárido. El TLR5, flagelina. ¿Vale? El 2 y el 5, en vez del 1 y el 2, otro tipo de historia. ¿Vale? El 3, el 7, el 8 y el 9 son
se localizan únicamente en endosomas, no en membrana plasmática. Pero como el contenido del endosoma viene del exterior, pues al final también están detectando cosas del exterior. Ahora bien, la particularidad que tienen los TLR de endosomas es que detectan que los PAMs que detectan son de ácidos nucleicos. Por ejemplo, el TLR3 detecta RNA de doble cadena, el TLR7 cadena sencilla, el 8 también cadena sencilla, el 9 DNA metilado. ¿Vale? Por supuesto, no quiero que se aprendan qué PAM reconoce cada uno de los TLR. ¿Vale? Lo único que quiero es que sepan que los TLRs son receptores de membrana y pueden estar o en la membrana plasmática o en endosomas. Y lo que sí quiero que aprendan es que los que están en endosomas, los PAMs que reconocen son de ácidos nucleicos, ya bien sea RNA o DNA. Eso sí quiero que lo sepan. Pero no quiero que aprendan que el 7 reconoce ese RNA sencillo ni nada de eso. El concepto general sí. ¿Vale? Entonces, como he dicho, son receptores que están insertos en membrana, ya sea membrana plasmática o la membrana de los endosomas. La estructura que tienen son la siguiente. Tiene un dominio extracelular, ¿vale? O que da a la luz del endosoma, que son los dominios encargados de reconocer al PAM. Y estos tienen siempre la característica de que son regiones ricas en leucinas, en el aminoácido leucina. Distintos LRs reconocerán distintos PAM, como hemos visto. Luego tienen un dominio que se inserta en la membrana de fosfolípidos y este otro dominio que es muy importante, que es un dominio de señalización en el citoplasma. ¿Vale? Cuando el PAM es reconocido, sufre este dominio intracelular un cambio conformacional que va a desencadenar que una serie de MAP quinasas se activen y señalicen al núcleo, ¿vale? Activando los factores de transcripción. Si se dan cuenta, en el endosoma, los TLR, la parte de señalización también da al citoplasma, con lo cual, ya sea en esta situación o en esta situación, cuando se reconozca a un PAM, estos dominios citoplasmáticos se van a activar, ya sean en el endosoma o en la membrana plasmática, van a activar a las quinasas adecuadas para que activen factores de transcripción y activen a los factores de transcripción que vimos antes, ¿de acuerdo? Y por último, acuérdense que los TLR presentes en endosomas detectan ácidos nucleicos.